el enredo histórico tras el nombre y la fundación de Sincelejo. Hay muchas historias sobre el origen del nombre de Sincelejo que parecieran querer ocultar la verdad antes que esclarecer sus orígenes. Desde 1499, 7 años después del descubrimiento de América, empezaron el acercamiento de los españoles hacia el norte de Colombia, comenzando por el Cabo de la Guajira, nombrado como Cabo de la Vela por Alonso de Ojeda. Pero esto no fue nada fácil para ellos, ya que al llegar encontraron la resistencia de los nativos que estaban bien armados y los superaban en número. Así que la solución era sí o sí pacificar a los indígenas denominados caribes, hombres feroces y altamente peligrosos a los que había que eliminar a toda costa. Hecho que fue propicio para que nuevamente retomaran las expediciones, como el de Rodrigo Bastidas, que logró fundar a Santa Marta en el año 1525. Luego de esto, don Pedro de Heredia decidió pasar por Cartagena y antes de llegar se fue preparado. Habiendo escuchado que los indios eran feroces y tenían una muy resistencia, fue armado hasta los dientes. Pero también llevó otro tipo de objetos para negociar por los indios. En caso tal de que no saliera por un lado, sí o sí tenía que salir por lo otro. Pero al llegar se encontró con que el cacique Ciguapa le extendió una cordial bienvenida, le dejó dormir en sus aposentos, quien no conforme con esto le entregó unas 100 indias a sus soldados para un encuentro no violento entre dos razas enemigas. Ajá, pero ¿y Sincelejo para cuándo? Espérate que ya vamos llegando hasta allá. Desde Cartagena partió una expedición comandada por Francisco César y un grupo de hombres y llegaron hasta la zona comandada por el cacique Tolú, la cual denominaron por nombre Balsillas por ser una tierra altamente cenagosa, y descubrieron a su paso el río Catarrapa, lo que se conoce hoy como el río Pechilín. Esta información se encuentra registrada en la monografía del departamento de Sucre, publicada por Incodacia en el año 1983. Y aquí es donde viene lo bueno. Resulta que en esta misma monografía se hace mención de que en la zona de los Montes de María, la Sierra Flor, en lo que hoy es Sincelejo, existió un conglomerado de indios tributarios del cacique Tolú, quienes estaban comandados por el cacique principal Chenquelejo, quien le terminó dejando su nombre. Hay algunos que afirman que este nombre es netamente indígena y parece haber sido descubierta el 4 de octubre de 1535, razón por la cual se le denominó Francisco de Asís de Sincelejo. Pero esperemos un momentico. Ok, lo de Chenquelejo lo entiendo, Chenquelejo, Sincelejo, pero ¿qué tiene que ver San Francisco de Asís con el origen del nombre de Sincelejo? Ahí la cosa como que no cuadra. Pero analicemos lo siguiente: de que la zona estuviera poblada por indígenas es totalmente correcto, como lo demuestran más de 20 investigaciones de etnolingüistas que reconocen que el asiento conocido como Sierra Flor, en donde se fundó Sincelejo, estuvo poblado por indígenas tributarios del cacique Tolú, pertenecientes a la familia lingüística carib. De que habían caribes en la zona, los había. Ahora bien, de que existiera un cacique principal nombrado por el cacique Tolú también es cierto, porque Alonso de Ojeda en su paso por estas tierras en 1510 reconoció al cacique Tolú como el superior en toda la provincia de Catarrapa. Así que hasta ahora vamos bien. Pero entonces, ¿cómo se llamaba este cacique? Bueno, pudo ser Cince, Sense, Chenque, Sincilejo o como lo conocemos ahora por evolución fonética, Sincelejo. Pero lo que no nos cuentan es que para 1535 ya existían pocos indígenas en la zona, ya que de 100 quedaban escasamente unos 10, de los cuales unos 2 o 3 se entregaban mansamente a los españoles, mientras que los demás terminaban huyendo para arronchelarse en zonas de difícil acceso para los españoles. De modo que para que se pudiera fundar Sincelejo fue necesario que don Pedro de Heredia mandara a traer a algunos indígenas desde Sincel para repoblar nuevamente esta zona y así conformar el pueblo de indios llamado Cincellejo, lo que nos indica que para ese entonces ya Chenquelejo y sus indios habían desaparecido, bien sea por dispersión, bien sea por muerte o por las enfermedades traídas de los españoles, quedando en la zona solamente el recuerdo de su nombre, Sincelejo. Bueno, ¿y de dónde sale San Francisco? ¿De dónde sale Don Francisco del Viejo Continente? Bueno, no hay documentos históricos que respalden que existió San Francisco, Francisco o Don Francisco y que gracias a este se heredara el nombre de Sincelejo. Ya que si esto hubiera sido así desde un principio, los mismos españoles hubieran colocado el nombre San Francisco o Don Francisco de Sincelejo y no hubiera terminado en este enredo histórico, ortográfico y fonético que es el origen del nombre de Sincelejo. Y si hubiera sido un apellido español, pudiera haber sido la adaptación final de un nombre indígena, como ocurrió con Bacatá, Bogotá, Menque, Magangué, Zenú, Sinú o Sincel, Cince.
Algunos, para darle justificación al nombre de San Francisco de Sincelejo, se pegan de un escrito del expresidente Marco Fidel Suárez, donde se acepta al peninsular Francisco como fundador de Sincelejo. Pero la expresión se acepta, se malentiende, porque no es que el presidente lo estuviera aceptando. Es el decir de que la gente anda diciendo que hay un don Francisco de Sincelejo, que él fue el que lo fundó, siendo esto más un error en la comprensión del uso correcto de la gramática española. Pero la tapa de todo esto es la omisión de Sincelejo como cacique de Sincelejo, nuevamente por una mala interpretación, donde aparece el cacique Sincel y su hermana como naturales de esta región. Pero la expresión aquí utilizada, naturales de la región, no quiere decir que fueran nativos de esa parte. Más bien quería decir que estos tenían derecho al señorío a pesar de no haber nacido en esa zona, siendo entonces el cacique Sincel encargado de la provincia de Sincelejo. Dos cosas totalmente diferentes. Pareciera que todas estas teorías buscaran ocultar el origen del nombre indígena de Sincelejo, reemplazándolo por nombres ficticios o malinterpretaciones de documentos antiguos, llevando a darle tributo a un hombre blanco que ni siquiera se sabe si existió realmente, y olvidando por completo a los indígenas que pelearon hasta la muerte para defender esta tierra, de los cuales solamente queda su nombre. Pero esto solamente fue la primera parte y es un homenaje al escritor José Elías Curi Lambraño, quien a través de su obra El nombre y fundación de Sincelejo, otro embrollo histórico, nos explica un poquito las diferentes teorías y en su segunda edición nos plantea resolvernos todo este enredo, la cual espero muy pronto traerlas a ustedes. Un abrazo.